Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina. la cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria, al usar el compás, te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues la verdad es que yo sigo triste por el último episodio. Hicieron pedazos mi teorema. No, fue hace dos. Hace dos. Penúltimo episodio. Sí. Que por cierto, bueno, ya este es el capítulo 51, pues les agradecemos, ¿no? Sigan aquí. Que sigan después de 51 capítulos. Es un logro. Sí, es un logro grande y... Queremos agradecer este capítulo. Es posible gracias a Fausto, quien es nuestro Patreon. Y también las chelas de este capítulo son posibles gracias a él. Ok. Gracias, Fausto. No digo gracias y pues invitamos a la gente que pueda y quiera que se pueda unir al Patreon. Y si no, con que nos escuchen, nos lo vean. compartan. Si están en YouTube, compartan, comenten y dejen un like, por favor, con eso. También nos ayudan mucho. No necesariamente Y así en Patreons. sus citas, cuando salgan con alguien, pues quizás no haya cita, ¿no? Pero al menos sepa que existe por contradicción podcast. Quizá no haya segunda cita, pero ya sabe que existe por contradicción. Por contradicción podcast. Segunda cita no habrá, pero ya sabe que el teorema de Pitágoras es el más importante para Christopher. Exacto. Por favor. Bueno. Hace más de 20 capítulos escuchamos pequeñas historias que nos demuestran que cuando las matemáticas fallan, corre sangre. Hoy les traigo la tercera parte de esta colorida serie de capítulos, Errores Matemáticos 3. O sea que esto es como Rápido y Furioso. Esto es como a todo gas. ¿Cuántos vamos a tener? No, muchos. N más uno, bien. Con N tendiendo Lo cual, o infinito. sea, ya prácticamente en 2 o 3 semanas cumplimos el año de estar al aire. Entonces quiere decir que en promedio cada 4 meses les cae uno de errores matemáticos. Antes. Y también ponte al tiro porque si no tienes que hacerlo de pelis. Sí. Pero es que me gusta abordar así todo y luego así cuando viene el segundo, es como la segunda versión viene como cada año, güey. Cuando vayamos por el tercer año va a salir pelis 3, ¿no? Hay de dónde sacar, hay que buscarle, bebé. Hay que buscarle. Ay, chingo, güey. Pero bueno, en esta ocasión, el costo de cometer errores matemáticos en el mundo real nos llevará desde los tribunales y el parlamento inglés hasta las misiones Apolo de la NASA, con algunas pequeñas paradas en Newcastle, Chicago y Luisiana. Madres. ¿Va? Va. Entonces vamos a empezar, ¿no? Ya saben que a mí me gusta ir de menos a más, güey. Ok. Entonces, no es necesariamente cronológico, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, esto que les voy a contar ahorita es una de las cosas más contemporáneas de nuestra actualidad. Sí, más bien es por el orden de desastre, ¿no? Exacto. ¿Qué tan desastroso es cometer un error? ¿Qué tan mortífero fue? Exacto. Bueno, el diseño clásico de balones de fútbol está compuesto por 20 hexágonos y 12 pentágonos. Ajá. Esto contradice un poquito lo que platicamos en el capítulo 9 de este podcast, ¿no? ¿El de las abejitas? El de los hexágonos, el teorema del panal de abejas. Uh-huh. Pero un poquito. Sin embargo, un profesor de matemáticas australiano, pero radicado en Inglaterra, se dio cuenta que las señalizaciones públicas que hacían referencia a un balón de fútbol soccer en Inglaterra estaban compuestas solo de hexágonos, ¿no? O sea, el dibujito lo voy a poner en el Patreon. Van a ver cómo... En el show notes. Ah, sí, en los show notes. Sí, también en el... No, en los show notes, perdón. Me quedé Digo, ya puro Patreon, van a ver show notes. No, así por ejemplo, decía, estadio de Newcastle,
en tal dirección y había un dibujo de un balón de fútbol, pero este balón solo tenía puros hexágonos, ¿no? Okay. Y estamos diciendo hagan de cuenta que el diseño original de los balones de fútbol son 5 hexágonos rodeando un pentágono. Y así es como se construye la esfera, ¿no? Ok. Pero aquí, ¿por qué no es correcto poner un balón hecho de puros hexágonos? Y entonces aquí es donde entran las matemáticas. Existe algo llamado la característica de Euler, ¿no? ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, la característica de Euler es un número que puede ser usado para describir la forma o la estructura de un espacio topológico. ¿Esto qué es? En otras palabras, este número describe el patrón existente detrás del modo en el que diferentes formas 2D, ¿no? Del pentágono, todas esas cosas, pueden reunirse para crear una figura en 3D. Y uno pensaría, bueno, es muy difícil, ¿no? Calcularlo, pero no, el cálculo de la característica de Euler es súper fácil, porque es igual a los vértices. Como sus teoremas del clip. Es igual a, no, güey, no, es igual, la característica de Euler de una figura es igual a vértices menos aristas más caras, ¿no? Veamos, por ejemplo, un triángulo. Un triángulo así en... 3 vértices. Entonces tienen 3 vértices, menos aristas es... 3 aristas. Ajá, 3 aristas, 3 menos 3, 0. Y una cara solamente, porque es una figura plana. O sea, menos 1. Es 1. No, 1, güey. No, claro, pero habéis dicho que era... Vértices menos aristas más caras. Ah, más caras. Entonces, la característica de Euler de un triángulo... Máscaras, o sea... Exacto. Como la de matemáticas. Es 1. Ahí está. Sí. Máscara. Ah, no. Bueno. Como niño chiquito aprendiendo a hablar, ¿no? Vaso. Ah, no. Y así, ¿no? Obviamente, digo, ahorita, pues, yo no tengo como esa habilidad de imaginar. Oye, pero entonces todas las figuras planas son de característica 1. Un cuadrado, por ejemplo, son 4 vértices, 4 aristas y una cara, güey, ¿no? Igual, bueno, ya de ahí son las que sé contar, güey. No sé, no, digo, puede ser que sí. No, lo sé, bueno, igual es que, te digo, sé contar hasta el de 4, porque pero un pentágono también tiene 5 vértices, 5 aristas. Y justo también un hexágono, porque todos, justo ¿no? Todos. Entonces, tal vez sí, ¿no? Tal vez como una vez sí, quién sabe, ¿no? O sea, puede ser que sí. Pero el chiste es que lo interesante es ver las figuras que ya están en 3D, ¿no? Por ejemplo, un tetraedro, que son 4 triángulos. Una piramidita, ¿no? Como una piramidita, o todas las pirámides, los prismas, todos esos que son rectángulos con pentágonos, triángulos, círculos, todas esas cosas. Bueno, se les puede calcular su característica, ¿no? Y bueno, ¿esto por qué es importante la característica de Euler? Bueno, porque puede probarse, se puede demostrar matemáticamente que cualquier figura formada solo con hexágonos, o sea, no importa cuál, cualquier figura formada solo con hexágonos tiene característica de Euler. Lo cual, esto sí está en relación con lo que veíamos en el capítulo de las abejas, ¿no? El teorema del panal de abeja, ¿no? Porque tiene característica 0 y esto lo hace una figura muy óptima. Porque no necesitas mucho, por eso está formado todo de hexágonos, ¿no? En los panales y eso. Bueno, pero mientras que una pelota de fútbol con estas características, con los pentágonos y los hexágonos, tiene característica de Euler 2. Entonces, matemáticamente, un balón de fútbol no puede ser hecho de puros hexágonos. Pero, bueno, además no se puede construir, ¿no? O sea, si ustedes intentan construirlo así con cartoncitos, no van a poder llegar a formar una esfera. Okay. No se puede. Pero sí hay una figura que se puede crear a partir solo de hexágonos. Y esto es un toro, ¿no? O sea, una dona. Una donita. Una dona. O sea, si tú creas, si quieres hacer una figura cerrada y que se contenga a sí misma, ¿no? O sea, que esté toda ella misma junta, lo más que puedes, o lo menos que puedes hacer con puros hexágonos es una dona, ¿no? Bueno, entonces este matemático se llama Matt Parker, que vio esta cosa, dice, no mames, eso no es posible topológicamente, bueno, porque todos los matemáticos tienen algún problema, ¿no? Sí, se sintió realmente ofendido por sí, eso. como cuando dijimos que el teorema de Pitágoras no era el fundamental. Ajá. Así. Más o menos, bueno.
Lo que hizo este profesor, No, para putearte. Matt Parker. Bueno, carnal, ¿qué te traes? Llevan No, 2 que- capítulos, mijo. Que por cierto, Matt Parker tiene un canal de YouTube, ¿no? O sea, que no me acuerdo cómo se llama, pero igual, pues, se pueden echar una vuelta. Se llama ¿no? Matt Ok. Parker. Matt, ándale. No se llama así, Ya, pero pues, estaría. todo. Se le fue a ese güey una Sí. idea bien chingona, güey. Ya se llama Una así. idea millonaria, mentalidad de tiburón, Le güey. falta, güey. Ver profes del Carlos. Exacto. Ver videos del profe. Stand-up Mats se llama, exactamente, Stand-up Mats. Stand up, Matt. ¿sabes? Mentalidad Bueno. de tiburón, bebé. Exacto. Bueno, lo que hizo este profesor fue escribir al Parlamento inglés Ay, no seas mal. una petición titulada Actualización de la regulación de las señales de tránsito del Reino Unido para que la pelota de fútbol sea geométricamente correcta. No seas mamón, ¿por qué hacen eso, Sí, güey. Eso, o sea, digo, uno puede escribir cualquier... Pero el costo de esa, bueno, mejor me callo, güey. No, vamos a ver qué pedo, ¿no? Aquí. Pero, o sea, sorpresivamente, esta petición sí reunió las firmas necesarias. De Eso. hecho, no sé cuántas reunió exactamente, para que el gobierno inglés te dé una respuesta formal. O sea, tú puedes mandar todas las peticiones que quieras, pero si tú quieres una respuesta ya formal del gobierno, necesitas al menos 10,000 firmas. Este güey reunió más de 100,000 firmas. O sea, gente que sí le importaba que cambiaran los balones de fútbol. O nada más por el cotorreo, no lo sé. La pura forma geométrica, ¿no? Ajá, que o era sea, incorrecta. exactamente. en el Le señalamiento. dijeron, no, mira, me das tu Ah. INE y ahorita que ya gane el candidato, Sí, exacto. te va a dar güey. una tarjeta. Una tarjeta rosa, güey. Y cada mes te va a llegar un apoyo. Así, ¿no? Se Exactamente. convenció. Pues haz de cuenta que sí reunió las firmas necesarias para recibir una respuesta oficial del gobierno y este contestó. Y aquí estoy citando. Le puso, no hables mierda. Cambiar. Y cito. Exacto. Cambiar el diseño para que muestre una geometría precisa no es pertinente en este contexto. Además, la financiación pública necesaria para cambiar en todo el país las señales en las que aparece una pelota sería una carga financiera irracional para las autoridades locales, ¿no? Y bueno, lo que este cuate decía en alguna entrevista, porque sí lo entrevistaron mucho, en un momento se hizo medio viral, decía ese güey, es que en ningún momento yo les dije cambien todo. O sea, en mi propuesta no era cambien todo, Solo sino... cambio todo lo que yo vea. No, ni Ven. cambien lo que yo vea, sino que a partir de que entre esta propuesta, todas las que se hagan en el futuro ya sean correctas. Ah, ¿No? ok. O sea, no Claro, que claro. hagan más, ¿no? Era consciente, Pero ¿no? pues obviamente ese tipo de situaciones les vale madres a los gobiernos y no le hicieron caso, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pues ahí, ¿no? Ese es un primer... Pero, caso. justamente, fíjate que hablando de esto, es lo mismo, todos los países del mundo utilizan casi el sistema internacional, ¿no? Sí, Para medir, Ajá. Ujú. con metros y esas cosas. Los únicos que no lo utilizan, pues es Reino Unido E y Estados Unidos. Sí. Y una de las razones por las que no lo utilizan Porque roban el... es porque... Porque se roban las cosas de otros países. Bueno, esa es una, se quieren sentir diferentes, esa es otra. Ok. Únicos Y- y detergentes, güey. Ya, y la otra es porque cambiar el costo de todos los señalamientos a las nuevas medidas sería altamente costoso. Sí, Pues bueno. imagínate no, cambiar sí, todos los no. señalamientos, Bueno, y no todos los señalamientos, seguro que también todos los productos. todo, güey, sí, todo lo tienes que sí, cambiar, es sí. un costo muy grande. Sí, exacto. Bueno, Por pues eso aquí pasó. más o menos lo mismo. Es la misma. Va. Bueno, ¿se acuerdan ustedes del socavón que se abrió en Santa María, Zacatepec, Puebla? Sí, güey. ¿No? El del perrito, ¿no? Ah, sí, sí. el de Cayó en los mitos, michis, güey. güey. Los lomitos, No, perdón. los Los lomitos, lomitos, sí. papi. ¿Qué Y pasó? que aparte se iba a caer una casa, ¿no? Sí, Ajá. ¿Qué no, y pasó? sí se Es cayó. que ya, y- ya dejaron de hacerlo viral y ya nos No, fuimos. sí, se dejó de ser viral. Que hasta había, güey, mirador. No seas mamón, Ay, güey. güey, si todos iban a tomarse foto a la Sí, sí, ciclovía, güey. güey. A la Sí, ciclovía ¿no? donde se caían. No seas mamón, güey. Sí, viste que en un momento en Puebla los poblanos tuvieron una lucha con la ciclovía, güey. Que todo el mundo se caía ahí, güey. Pero dicen que es porque... Pero es porque dicen Sí, es cierto. que el cielo de Puebla es muy bonito, ¿no? Entonces la gente va viendo el cielo y se cae. El pobre enemigo después de la batalla de Puebla, güey. Sí, güey, ya recordé. Muy Bueno. bueno, muy bueno. Pues el siguiente caso que les voy a contar hace que en comparación el socavón de Puebla parezca solamente un hoyo de golf. Verga. Desde 1920, la empresa Diamond Salt Crystal Company había explotado las minas de sal que yacían debajo del lago Peñeux en Luisiana. En el año de 1980, la empresa petrolera Texaco
estaba llevando a cabo prospecciones petrolíferas en el mismo lago. Es que me acordé de Dynaco, de Cars. Ah, sí. Bueno, pero este es Texaco. O de Volver al Futuro. En Volver al Futuro sale Texaco, ¿no? exacto. Uh-huh. Es de la... Pero en la del futuro, ¿no? Cuando se va al futuro Marty. Sale en la del presente de Marty. Está Texaco nada más. Y en el futuro ya es automática justo, Texaco y ya exacto. hace tu carro volador. Sí, está chido. O sea, sí he visto esa película, eso te lo puedo decir. Okay. Pero no me acuerdo, tiene un buen tiempo que no. Son 3, sí. Pero sí. La patineta, ve a su jefa y todo eso, sí. ¿No? Que su jefa era tremendilla, o sea, Bueno, justo en esto tiene que ver... Era tremendilla. Pues que era algo así, ¿no? Sí, era tremendilla, pero... Que su mamá quiere andar con él, ¿no? Sí, Se enamora güey. sí me acuerdo de esa película. Bueno, justo en esta parte entra lo que hace 2 capítulos platicábamos de las triangulaciones y esas cosas, por eso el capítulo, decía que no mames, tenía el pinche capítulo en la cabeza y... Bueno, la forma en la que se hacen las prospecciones, o sea, es decir, una prospección es taladrar en distintos lados para ver dónde está el petróleo, porque el petróleo no es como en la escuela nos cuentan que hay una cuevita llena de petróleo, sino que el petróleo lo que está es en poros, ¿no? Está en la piedra, entonces tú rompes la piedra y se empieza a filtrar el petróleo. Entonces lo que hacen es taladrar en distintos lados para ver dónde está la porosidad. Sí, exacto, es como una esponja, ¿no? Ahí adentro, entre la piedrita está el petróleo. Chido. Entonces, la forma en la que hacen estas prospecciones es mediante la triangulación del terreno. Triangulan el terreno que van a hacer la prospección, ponen algunos puntos de referencia y entonces, de acuerdo a cómo hacen eso, ubican en ese triángulo, en distintos triángulos, ubican puntos para perforar. Y entonces, una vez que tú los haces en triángulo, entonces ya lo único que hay que hacer es calcular un punto adentro de un triángulo, que eso en la geometría está ultra bien estudiado y se puede hacer muy sencillo. Entonces era localizar puntos de interés para hacer las perforaciones, pero los ingenieros de Texaco no supieron dibujar bien los triángulos ni medir correctamente las distancias con los puntos de referencia. O sea, no usaron el teorema de Pitágoras. ¿Ves cómo el teorema de Pitágoras es lo más importante del mundo? Es verdad. Dile, Chris, no te dejes, güey. Bueno. Sin comentarios. Déjalo que el suto se dé cuenta. Dice un error de cálculo hizo que una de las perforaciones se desplazara 120 metros de su punto original. Ay, güey, pero sí se mandaron 120 metros. Digo, no estás hablando de kilómetros, güey. Ajá, estás hablando de que son hectáreas, ¿no? Entonces 120 metros igual no es tanto, o sea... Sí, claro, dependiendo del... Son como el tamaño de que nos vale el teorema de Pitágoras. Hectariota. No es cierto, no nos vale, sabemos que es importante. Bueno, el pedo es que eso... Ya me agüito. Que tiene un crush muy cabrón con el teorema de Pitágoras del Chris. El pedo es que el 20 de noviembre de 1980, el taladro, que no ubicaron bien, o sea, cuando empezaron a taladrar, alcanzó la profundidad de 370 metros. En ese momento el trépano, que el trépano es la puntita, ¿no? Es la que tiene sus protuberancias para taladrar. No, ya. Ok, ya. Ya, dijo taladro, güey, que ya entonces, dije, el trépano se atascó y no había forma de sacarlo, lo cual a ellos les parecía muy raro porque la zona era porosa, porque era sal, pues, como ¿no? perros, ¿no? Cuando se pegan, ¿no? Con su trépano. De pronto se escuchó el sonido sordo de varias explosiones debajo de la plataforma y la torre se comenzó a inclinar peligrosamente. No. Por ello, tuvo que ser evacuada en ese momento y los 12 trabajadores los mandaron a la orilla en una lanchita. Y minutos después, la plataforma, que tenía una torre de 45 metros de alto, era engullida en el lago, que el lago solo tenía 3 metros de profundidad, ¿no? O sea, y todos así, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Sí, ¿en qué momento 3 metritos de...? Se convirtieron en tragarse una torre, ¿no? De 42 metros. Lo que pasó es que a la profundidad, a 370 metros de profundidad, como habían hecho mal las cuentas, el taladro había intersectado con uno de los túneles de la mina de sal. De la mina de sal. Donde
había galerías, bueno, esa donde intersectó era una galería que tiene unas dimensiones de 25 metros de alto por 15 de ancho. Y pues tenían, lo que hacían, bueno, hay fotos, se las voy a poner, pero hay fotos en las que se ve la galería de la mina de sal y dejaban como unos, o sea, unos pilares, ¿no? Uh-huh. Pilares de sal, o sea, que eran enormes, o sea, como de 6 metros por 6 metros, cubos de 6 metros por 6 metros así gigantes. Esos sostenían que no se derrumbara la... Como que apuntalaron con la sal. Ajá, con la misma sal, o sea, como que minaron hacia a los lados, ¿no? Y dejaron ese cubito. Entonces, empezó a entrar la sal por allí. El agua. Empezó a entrar el agua y como era una mina de sal, el agua empezó a disolver la sal. Empezó a disolver los pilares de sal que evitaban el colapso. Y entonces el lago se comenzó a vaciar en un violento torbellino de varios cientos de metros de diámetro. Fue como una tazota del baño, ¿no? Así, exactamente así. ¿No? Bueno, ahí apenas se está comenzando. ¿Y los trabajadores de la mina? En ese momento cuando empezó el agua, los evacuaron y pues sí se salvaron todos. O sea, nadie que se sepa, nadie se murió. Pero después las cosas están medio oscuras, ¿no? Tal vez se murió alguno que estuviera muy salado. Todo chido. Bueno, ese lago está muy cerca del mar, ¿no? Es en Luisiana, entonces está cerca del mar. La riada que conducía el agua del lago, o sea, estaba el lago y había una riada que conducía el agua hacia la salida hacia el mar. Como el agua en ese momento se empezó a vaciar tan rápidamente y había tantos agujeros en el lecho, ¿no? de la mina, porque estaban minando desde hacía 60 años. Madres. Pues en vez de que la riada, siempre tenía dirección hacia el mar, cambió de dirección y ahora el mar estaba llenando el lago. Y se formó una cascada de 60 metros de altura. O sea, por ahí por donde llegaba. O sea, imagínate el hoyísimo gigantesco que era esa madre. En ese momento, el embudo ese se tragó 11 embarcaciones pesqueras, que no estaban en el lago, güey. O sea, las jaló. Las 11 embarcaciones pesqueras. Se tragó tierra, árboles centenarios, casas, una iglesia. En cuestión de 3 horas, y debido a la diferencia de presión, se formaron geysers en las salidas de la mina que expulsaban agua salada violentamente. O sea que se empezó era tanta la presión que... O sea, se empezó a caer el agua así por el hoyo, por el lago, y luego por las entradas de la mina empezaba a salir así geysers de agua salada así por todos lados. No mames, es una atracción turística. Bueno. Y así hicieron Xcaret con la explotación de los... Hoy en día el lago Peña ya no existe. Es de agua salada. Ya es de agua salada. Cambió completamente el ecosistema de un momento a otro. Literal, en 3 horas, un ecosistema que era de agua dulce cambió el de agua salada. O sea, todo se secó, una población se fue a la miércoles, o sea, un chingo de cosas feas. Ahora, ese lago que tenía una profundidad de 3 metros, ahora tiene profundidades de hasta 400 metros ese lago. Y aparte del desastre ecológico que causó este mal cálculo en un triángulo, murieron 3 lomitos de la comunidad, de lo que se sabe. Lomitos. Y la comunidad que estaba ahí aledaña también fue, ¿no? O sea, no se murió gente. No se murió, pero nada más 3 perritos. Nada más se quedaron sin agua, güey. No, y como en Iztapalapa, ¿no? Así pasó aquí. La otra onda es que, pues, era una petrolera, es multibillonaria, ¿no? Y, pues, todo alrededor de este caso es muy oscuro. O sea, nunca se supo qué pedo. Sí, bueno, pues sí, exacto. Es que era Luisiana, aparte. Desayunó polo. Sí, güey, traemos acá. Y aparte porque era en Luisiana, ¿no? En Luisiana, sí. En Luisiana casi todos son. Exactamente. Es muy. Afroamericano. Es un caso muy negro, ¿no? Sí. Según leí, solo pagaron, o sea, por el desastre ecológico y porque destruyó la mina de sal, solo pagaron $46 millones, lo cual es nada. Sí, no. O sea, es literal, para los daños un cambio, que hicieron, ¿no? Para
para una petrolera. Además, destruyó completamente el ecosistema, se fueron a la miércoles. Pues mira, simplemente 11 barcos. Sí, güey. Y como es todo alrededor, se secó el agua salada, pues ya no... Desplazaste una comunidad. Pues deja toda la comunidad, güey, todos los bosques, los árboles, todo lo que estaba los alrededor, animales, güey. no mames, tuvo que leer. Todo crece en los árboles del capitalismo, bebé. Sí. Y el cauce entonces ya no es... La riada ya no va hacia el mar, sino el ahorita, mar ya... Sí, ahorita ya no, ¿Ya se estabilizó eso? Se estabilizó, digo, ya pasaron, ¿cuántos? 40 y tantos años de que pasó eso. Ahorita, te digo, ya nada más es un lago de agua salada, o sea, ya no se puede pescar ni nada, ¿no? Porque no hay, digo, habrá pescados de agua salada, pero... Sí, no antes como nada. agua dulce, ¿no? Y pues ya, ¿no? Bueno, y eso nada más por la equivocación de calcular mal un triángulo. Tienes razón, Chris, perdónanos. Para que veas. Este caso te da la razón completamente, Chris. Para que veas. Bueno, a ver, va otro, ¿no? Está chido. Uno pensaría que colocar bisagras, ¿no? Cerraduras o cerrojos es algo trivial, algo quizá intuitivo, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, díganme, ustedes, ¿para qué lado se deben abrir las puertas? Y luego volteo a ver a la puerta. Hacia afuera, ¿no? Hacia adentro. Bueno. Hacia arriba. En general, no existe una regla. No existe una regla. Las puertas se deben abrir en la dirección necesaria en caso de que hubiera una emergencia. O sea, no necesariamente para afuera ni tampoco para adentro. Es como para los dos lados, ¿no? Bueno, sí, como las de los laboratorios, las cocinas, ¿no? Este es un problema. Y va hacia acá, este es un problema de geometría, porque, o sea, de qué lado se abre la puerta, o sea, sí es como tener una percepción geométrica del espacio en el que ahí vives, ¿no? Ok. Entonces déjenme platicarles esta historia. En 1883, Amy Watson, una niña de 13 años, llevó a sus hermanos pequeños, Robert, de 12, y Annie, de 10, al Teatro Victoria Hall de Sunderland, cerca de Newcastle, pues albergaba un espectáculo de The Face que aseguraba ser la mayor diversión de la historia para niños. Entonces el espectáculo estuvo a toda madre. Alrededor de 2,000 niños de entre 7 y 13 años se encontraban en el lugar. Y al final de la función, los hosts, ¿no? De esa función, porque no sé si era no encontré, no sé si era un evento del Día del Niño, ¿ok? Pero los hosts de la función dijeron, muy bien, niños, hay juguetes para todos, ¿no? Hay juguetes para todos, y entonces, pues como en un teatro está la planta baja y después está arriba la luneta, ¿no? Entonces, prometieron juguetes para todos, y 1,100 niños que se encontraban en la parte de abajo, se les entregó los juguetes en el escenario. Pero los otros 900 que estaban en la planta superior, recibían sus juguetes en la puerta de salida, enseñando su ticket de la entrada, ¿no? Las puertas, situadas al final de las escaleras, solo se abrían hacia adentro. O sea, imagínense que tú vas en el pasillo y para abrir la puerta tienes que jalarla hacia ti y ya sales a la calle, ¿no? Pero alguien tuvo una excelentísima idea. O sea, alguien dijo, no mames, güey, esta es una de las mejores ideas que he tenido. Vamos a optimizar todo este pedo. Una idea millonaria. Y además dijo, vamos a dejar la puerta entreabierta para que solo quepa un niño. Y pues mientras van saliendo, nos enseñan su ticket, le damos su juguete, ¿no? Entonces, bueno, pues ocurrió lo que uno espera. O sea, cuando los niños dicen juguetes gratis en la salida, se los dan. Salieron en chinga todos los niños, todos los morritos. Y entonces los primeros llegaron y todo bien. Pero cuando ya se aglomeró todos los morritos ahí atrás, y además unos seguían bajando y bajando. Era un embudo ahí, ¿no? Eran mega embudo. Y además sin los suficientes adultos para controlar la fila, los niños bajaron a toda prisa por las escaleras para ser los primeros en salir. Pues el resultado fueron 183 niños muertos en la aglomeración. Entre ellos, Amy y sus hermanos. Se ahorraron 180 juguetes. ¡Qué mal pedo, güey! O sea que le sobraron 180 juguetes. O sea, optimización. Pues se optimizó. No, sí, güey, sí es cierto, güey. No gastó tanto. No, qué mal pedo. Fue necesaria 1.5 horas para evacuar a todos los morritos del hueco de la escalera.
los rescatadores, en el momento en que empezó el caos y los niños empezaron a gritar, entonces los rescatadores desde afuera intentaron entrar, como se abría para adentro y toda la marea de niños estaba así, no podían abrir, eran incapaces de abrir la puerta. Creo que se tuvieron que meter al teatro, poner escaleras, entrar por el primer piso y entonces así empezar a sacar a los morritos. Y pues obviamente todos los morritos que llegaron primero y se atoraron fueron los que murieron asfixiados, ¿no? Vale. Y esto es solamente por no saber hacia dónde se abren las puertas, o sea, no tener una concepción geométrica espacial. Uno pensaría, bueno, las muertes por no saber geometría o no saber poner correctamente las puertas no son pocas, porque pasa una vez y aprendes, ¿no? De hecho, justamente ese suceso, esa tragedia, fue la que llevó a que el parlamento buscara por los culpables y se diseñaran las puertas, de que todas las puertas de todos los teatros y cines y todo se tienen que abrir hacia afuera. Y ustedes fíjense cuando salen del cine, o sea, hay como una barra, la empujas y sales, ¿no? Porque es la que abre. Pues fue a raíz de este pedo. Y entonces uno pensaría, bueno, pasa una vez y ya nunca vuelve a pasar, pero en Chicago, en 1903, un incendio en un edificio cuya puerta se abría, o sea, el de la calle se abría hacia adentro, mató a 602 personas. En 1942, en un club de Boston, murieron 492 personas. En 2008, en la Ciudad de México, murieron 14 personas y otras 16 resultaron heridas en la discoteca News Divine. Por puertas, no, en una balacera. Pero nada más. Pero pues quería decirlo. Y no podemos olvidar la News Divine, que fue muy famoso aquí en la Ciudad de México. Y no podemos olvidar el trágico, pero también muy célebre incidente de la discoteca Lobo Hombo, que mató a 19 personas. Todas estas que te estoy hablando son por las pinches puertas. Por no saber geometría. El Lobo también fue aquí en la Ciudad de México. Sí, también fue aquí en la Ciudad de México, ahí en Eje Central. Por Eje Central. Y en el bar donde al Casillas, ¿no? Voy a llegar a checar mis puertas. Sí, güey. Y bueno. Las cortinas, ¿no? No mames, pinche cortina, ¿para dónde abre? Uno pensaría, ¿no? Uno pensaría, bueno, eso pasa en estos lugares, güey. O sea, los científicos no construyen esos lugares. Los arquitectos sí, pero quizá tampoco tienen esta concepción geométrica así de qué es lo mejor, o sea, tienen formas de diseño y eso, ¿no? Uno pensaría como siempre que en lugares donde la ciencia es el pan de cada día, estas cosas no pasan, ¿no? Pero el 28 de enero de 1986, la lanzadera espacial Challenger explotó poco después de su despegue, matando a las 7 personas que estaban a bordo. La comisión encargada de investigar esta tragedia estaba conformada, entre otros, por el astronauta famosísimo de toda la vida, Neil Armstrong, era el subchairman, el vicepresidente de la comisión, Sally Ride y el físico ganador del premio Nobel, Richard Feynman, ¿no? Que ese sí merece un capítulo o un par, ¿no? El Feynman. Y entonces, cuando hicieron la comisión, ¿no? La comisión, investigaron qué pedo, llegaron a la conclusión de que el Challenger explotó debido a una fuga producida en uno de sus cohetes propulsores sólidos, ¿no? Ven que ya en unos propulsores donde está el solo para impulsarse, ¿no? Después. Y después los tiran, bueno. Al mar, ¿no? Exactamente. Estos propulsores, en ese momento, esos quemaban aluminio para despegar, ¿no? Para hacer una fusión así muy intensa, quemaban aluminio. Una vez que se gastaba el combustible, se liberaban y caían, como tú dijiste, al mar. Eran contenedores de 3 toneladas. Sí, de puro. Entonces, aunque cayeran en el agua y aunque cayeran. Unos pedos bien densos. ¿O no? Puro frijol pasó. Entonces caían al mar y pues obviamente por el peso se deformaban, ¿no? Pero eran reciclables, o sea, los ingenieros los agarraban, los ponían otra vez Sí, de hecho lo traen como GPS, ¿no? Para saber dónde caen y ya recogerlos y ya. Unos martillos, ¿no? Con un... con polish. Con polish sale El contenedor era cilíndrico, pero una vez que caía al mar se deformaba un poco y los ingenieros de la NASA se encargaban de volverle a dar una forma circular.
pregunta para ustedes que son matemáticos. ¿Cómo chingados No sé. sabes? O sea, imagínate que es un pinche contenedor gigantesco, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú estás quitando las protuberancias, ¿no? Uh-huh. Para que sea cilíndrico. Para que sea cilíndrico. ¿Cómo sabes que ya es circular esa estructura? No, pues le meto un circulito, ¿no? Y veo si... O sea, podrías meter un circulito y ver si no barre sé, todo, 20 metros y un círculo gigante. O sea, no sería tan óptima esa solución. Pero una de las cosas que sabemos de los círculos es que el diámetro de un círculo es constante. Entonces, la forma en cómo comprobaban que esa cosa era de nuevo circular, o sea, que ya habían sacado el golpe con un polish, ¿no? Ahí. Con su masito. Era medir el diámetro por varios lados, ¿no? Lo medían así, por varios lados, y veían, no mames, sí, ya es constante. Ya más o menos se ve, chido, ya, vámonos. Chido, ¿no? Sin embargo, está demostrado matemáticamente que existen figuras que no son círculos y además tienen un diámetro constante. Y están súper interesantes, son figuras bien chidas, o sea, bien raras. De hecho, se utilizan mucho en otras formas de... Cuando se ha pensado que la rueda, ¿no? Es como, pues, lo más óptimo para avanzar. Uh-huh. Hay ingenieros que ya descubren que hay otras figuras que no son ruedas, que parecen así como triángulos, pero como curvados, una cosa así. Que tienen el círculo, que tienen el diámetro constante. Y son figuras de ancho constante. Ajá, y ruedan mejor que ruedan entre comillas, mejor que un círculo. Pues están las bicicletas de llantas triangulares. Tienen una figura similar a la triangular, se llama de ancho constante. Y hay una modificación un poco en la estructura de la bicicleta y va así como subiendo y bajando, pero al final sigue moviéndose. Y además, o sea, acuérdense, bueno, aquí hay que ver que un diámetro es un extremo, es la distancia que hay entre un extremo de una figura con el extremo más lejano que pasando por el centro. Sí, pasando por el centro, exactamente. Pasando por el centro de la figura. Entonces, hay figuras que cumplen eso y no son círculos, ¿no? Y entonces lo que había pasado es que, como no eran círculos perfectamente, pues cuando ponían las juntas, ¿no? Unas juntas de goma, estas no cerraban bien. Y entonces había, esa vez que salió, hubo filtraciones de combustible, porque no era un perfecto círculo, que hicieron que pues hubiera una reacción en cadena y explotara todo el challenge, ¿no? Y eso no solo pasó, por ejemplo, en el Regret, hubo otro transbordador que logró salir, pero en el proceso de salida una esponja de goma golpeó y aunque era un material que era ligero, ese golpe con la velocidad y todo eso lo terminó pues abollando y en el regreso no aguantó el calor también. Y explotó en la entrada. Esa no te lo manejo, pero... Y se ve así, ¿no? ¡Hay un cohete, papá! Así. ¿Ah? Por hacer malos cálculos o por lo mismo, ¿no? Uno piensa que pequeños deformaciones, cosas, o aquí en este caso, no, eso no va a afectar, pero el golpe con la velocidad que llevaba terminó deformándolo y al final explota. ¿No? Así pasa. Y bueno, pues así llegamos al final de este capítulo. Pues también, ¿no? Obviamente, si quieren ustedes que sigamos con esta serie, pues dejen en los comentarios un error. Otros 4 meses. En 4 meses nos vemos otra vez. En 4 meses. Por el teorema del máximo comodista. Bueno, pues tus redes sociales, chicos. Pues a mí me encuentran en todos lados como, bueno, no en todos lados, pero me encuentran en YouTube como @Whammer. Al podcast lo encuentran en todos lados como por Contradictio y en YouTube como por Contradicción Podcast. Si están en YouTube, denle like, comenten, compartan. Suscríbanse. Activen la campanita. Porque ese puede ser un error catastrófico que los llegue a perderse. Un error matemático que explote su computadora. Y a mí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. Y bueno, nada más recordar otra vez más, gracias a Fausto que nos invitó a las chelas de este capítulo. Y pues nos vemos la próxima semana. Recuerden que si son miembros de Patreon pueden tener acceso a contenido extra de los capítulos. Exclusivo. Pues, nos vemos la próxima semana y otra vez no cometan errores matemáticos que cuesten vidas. Y sepan a dónde se pone una bisagra. .3 no es igual a 1. Chécalo.